Bueno, buenas tardes. La cita de hoy es con el recuerdo de un grupo Cómicos de la Legua. Estamos hablando de un grupo que va para el medio siglo de su nacimiento. Empezaron en 1969, 70, 52, 54 años, con lo cual no veo demasiado el público, pero me temo que muchos de los que están aquí no conocieran más que el nombre del grupo, porque se ha repetido, porque se ha recordado, y en todo caso no deja de ser una rareza que el nombre de un grupo de teatro que desapareció en 1980 siga siendo recordado. Cómicos de la Legua es la secuencia, la secuela, no, la precuela sería, de un grupo parroquial que era de una iglesia del Casco Viejo, un grupo parroquial de actividades religiosas, supongo, pero también culturales, deportivas, excursionismo, etc. Y ahí había un pequeño grupo de teatro de gente muy joven que mantuvieron una cierta programación, me imagino que en fiestas, no sé si en bodas y bautizos que se hacía, pero con el interés de que de ahí empieza, si es años 60, primeros 60, en el 68, 69 se crea formalmente Cómicos de la Legua. Ramón lo va a poder precisar con exactitud. Vamos a fijar el 70 para acordarnos. El grupo dura como hasta el 80, 81, el Cómicos de la Legua, y finalmente se forma Carraca en el 81. Carraca sería, eso sí, la secuela de Cómicos. De los tres grupos en continuidad de Cómicos, que es la percha que nos ha traído aquí, y de lo demás, de tres nombres, tres grupos, Aterpe Alay, Cómicos de la Legua, Carraca, que luego han producido toda una serie de espectáculos y de nombres en los que algunos de los componentes de aquellos primeros grupos han funcionado como actores, como directores, como técnicos, es decir, fue tanto Cómicos como Carraca y, por supuesto, el grupo de la Terpe, un semillero de gente dedicada al teatro. Yo cuando me plantearon la cita, la primera duda que tuve es, sobre todo en Cómicos, si se podía encajar con holgura un grupo como Cómicos de la Legua en una reunión, una convocatoria en la que el elemento fundamental es el humor, la risa, etc. Eran una panda de revolucionarios, de jóvenes revolucionarios a esa edad, revolucionarios sociales, revolucionarios del teatro, revolucionarios del público, me temo que también, pero donde yo no sé si el humor era lo que más presente estaba. No se puede hacer nada sin humor, y menos teatro probablemente, pero los grupos tenían una cierta, cualquiera de los tres Cómicos, tenían una voluntad fundamentalmente de agitación social, de intervención social, de plantear con los medios y las fórmulas que ellos usaron, desde cabezudos hasta grandes gigantes, figuras, máscaras, teatro muchas veces hecho en la calle. Es decir, la idea de agitación, la idea de revolución formal, etcétera, tiene sentido. Yo les pediría, Ramón está desde el principio tanto en el Aterpe como en Cómicos, como en Carraca, y Chiar Lazcano pertenece a un grupo que procede de Cómicos de la Legua, donde se creó un taller de teatro y está plenamente integrada en el grupo Carraca. Fue el taller de teatro el final del grupo, años, lo he mencionado antes,
en torno al 70, y en el 80-81 empieza Carraca. Lo de 70, 80, 2020, 22 que estamos ahora, lo utilizo para que veamos la distancia, pensar que todavía estemos recordando aquel grupo de hace medio siglo, tiene su encanto. A mí me conmueve porque no suele ser normal, se recuerda a un actor, pero un pequeño grupo local, después de tantos años y manejando el nombre, este es el momento en el que yo creo que la prensa se ha aprendido ya el verdadero nombre del grupo, que es Cómicos de la Legua, es decir, los que iban caminando leguas de pueblo en pueblo, porque inevitablemente se solía escribir el título del grupo, el nombre del grupo, como los Cómicos de la Lengua. Esa era la variante. Ramón puede hacer pequeño recorrido. Sí. Yo creo que ya a partir de Cómicos, o si quieres comentar algo de la Terpe. Sí, yo creo que las coordenadas ya las has marcado. Si acaso ampliar que en paralelo con ese grupo juvenil parroquial que se alimentaba de la doctrina social de la Iglesia y se alimentaba de los compromisos sociales y tal, se empezaba a hacer un teatro muy amateur, pero muy en busca de contenidos de carácter social. O sea, había como un motor ahí en ese grupo juvenil que luego de esa parroquia nos echaron, porque ¿qué hacíamos en una parroquia con un recital de Miguel Hernández o con un recital de Nicolás Guillén o de no sé qué? Era muy sospechoso. Y ese primer Cómicos de la Legua, ahí está María Jesús Benito, ahí está Raquel del Olmo, ahí está Mara Rodríguez, ahí está Flor Gutiérrez, ahí está Juan Pedro, Tomás. Ahí había una gente que empezó una aventura que no se sabía qué eran. Estábamos en la calle queriendo hacer teatro. Yo diría que en paralelo, aparte de las cuestiones sociales de esos años, de los finales de los 60, está el teatro independiente, está un modelo de funcionamiento teatral un poco al margen de lo que se llamaba el teatro comercial o los teatros comerciales. Y yo creo que nosotros respiramos también el aire de ese teatro independiente que florecía con Tábano, con Goliardos, con tal, en el Estado español, ¿no? Ahí había la referencia de que se podía hacer otro tipo de teatro y tal. Ese Cómicos tuvo varios pasos también. Se fue incorporando gente, Alex Angulo, Santiago Buruchaga, José Miguel Castro. Y a medida que evolucionaba en los montajes, se fue incorporando, entraba y salía gente. Cuando se hizo el envite de dedicarse profesionalmente a esto, a abandonar estudios, trabajos y todo eso, que fue ya el año 74, 75, con Vivir por Bilbao, hubo una gente que no se atrevió a abandonar su trabajo para dedicarse a esto. Era un disparate, ¿no? Porque no había antecedentes de un teatro profesional en el País Vasco ni en Bilbao. Había la referencia de Aquelarre o una referencia anterior de cultura hispánica y todo eso. Entonces ese Cómicos fue floreciendo, pero también porque el movimiento social paralelo florecía. Florecían las comisiones populares de fiestas. Entonces no era la Concejalía de Cultura ni la Concejalía de Festejos, eran comisiones populares de fiestas que en los pueblos, en los barrios y tal, organizaban la actividad que luego era apoyada económicamente por el ayuntamiento. Entonces ahí de pronto los programadores eran los grupos sociales de cada sitio y tal. Y ahí se hicieron muchas funciones, mucha actividad tal. Y bueno, ese Cómicos con diferentes montajes muy de contenido social, de agitación y tal. A ver, yo digo 4 espectáculos que sirve para hacerse una idea. Uno era Vivir por Bilbao, que era una historia de las viviendas obreras, de la especulación del suelo y tal, desde los barracones mineros hasta Pilar Careaga de Lequerica
que era la alcaldesa de Bilbao y vinculada a la oligarquía vasca, y tenía que ver de alguna manera hasta con aquellos barracones mineros y con la industrialización y todo eso. Ese extraño montaje, porque no es materia de teatro hablar de la especulación del suelo y de una historia de la vivienda obrera, tuvo mucho impacto en el movimiento social, en ese momento de asociaciones de vecinos. De pronto daba un rostro teatral a la ideología que se manejaba en las reivindicaciones de las asociaciones de vecinos. Triponche Jaunak era una historia de Euskadi, nada menos, una historia de Euskadi, que empezaba con las guerras de banderizo en la calle, y acababa con el Consejo de Guerra de Burgos y tal, ¿no? En plena calle, y ya estamos, ya Franco ya se ha ido, y empieza ya esta cosa de la transición y tal, ¿no? Y con esa duda de si esto se va a poder hacer en la calle, si no vamos a tener un lío y tal. El Jardín de la Oca era una historia sobre las cárceles. La Coppel. Sí, se hizo en colaboración con la Coppel. La Coppel en colaboración directa, nos asesoraron. Los presos en lucha, ¿no? Los comités de presos en lucha, Coppel. Sí. Es que a lo mejor el ahora hay una peli precisamente que ahora mismo sí, que ha salido, que habla sobre eso, hace la crónica de lo que quiso ser, o que fue la Coppel y tal. Modelo 70 como es un número y un nombre. Sí, es la historia de la. Y lo último, por ejemplo, la última cosa de cómicos fue Máquina Belcha, que era una cosa antinuclear y tal. Y cómicos estaba en cualquier movida social que había, antitorturas, anti esto, anti lo otro, ¿no? En los años, si hemos fijado, 68-69 el nacimiento y el decenio del 70, la época de vida de Cómicos de la Legua es finales del franquismo y comienzo de la transición democrática, con lo cual tiene más sentido el papel del grupo en los movimientos sociales. Es decir, era una época especialmente tensa, especialmente nerviosa por la situación política, ¿no? Y luego la transición de Cómicos a Carraca, hay también la transición de la transición. Y no nos fue mejor, nos fue peor, porque el público anterior era un público enfervorizado, un público que llenaba una plaza, que tomaba la plaza o la calle o tal, ¿no? Y que a veces pasabas la gorra o dabas unos programas a la voluntad y sacabas más dinero que el que la comisión de fiestas te pagaba y tal, porque había este fervor que lo había con la canción, con la canción en ese momento. Todo lo que eran esas movidas colectivas y tal tenían un pálpito muy importante. Luego con la democracia, con la transición y tal, incluso se llega a ver esa etapa anterior como una cosa un poco casposa. Ya no se quiere hablar de revoluciones, de tal, y esto es entonces ya empiezan a proliferar los encargados de programación en los sitios, los animadores culturales que de pronto, o sea, tomar las riendas de esto la administración, lo cual está bien. Lo que pasa es que se acaba cargando un poco, yo creo, la iniciativa privada. Entonces pasaba que Carraca, digo esto y acabo, solo un dato, Carraca en el 84, no me acuerdo bien, hace un espectáculo, una cosa insólita, en el que participan 5 grupos de teatro del País Vasco, que era Oficio de Tinieblas, con un texto de Camilo José Cela. Y me gustaría explicar por qué hace eso Carraca y 5 grupos más. Lo hace porque de pronto se tiene la sensación de que dejas de tener interés para los programadores y tal, y teniendo dinero público, teniendo dinero desde la administración, era mejor traer una cosa de renombre, una cosa que nunca ha podido venir antes, o sea, esa especie de aire nuevo, ¿no?, con muy buena voluntad de poder ofrecer espectáculos y artistas y obras de teatro y tal, que de otra manera no se habían conseguido. Pero fue relegando y dejando ahí en un rinconcillo lo que era la movida teatral, de la que no se creía demasiado. Entre otras cosas,
porque éramos muy jóvenes y la administración eran señores mayores. Ahora se ha invertido con el paso del tiempo, ahora los mayores somos los artistas y la administración está joven. Bueno, hasta aquí. Era por dar alguna coordenada más. Y Ichi se incorpora en esa fase, en el último año, se creó una escuela, un taller de teatro para enredar y porque teníamos ganas también de respirar, de ampliar y tal. Pedro dice a veces con maldad que ahí estábamos enseñando lo que no sabíamos, pero nos estábamos inventando un oficio, una profesión, y no teníamos escuela ni teníamos nada. Y ahí viene Ichi, sí, destacable actriz desde que pisó la escuela de cómicos y tal. Ahí entra y se encuentra esa movida. Esa movida. Yo venía del mundo de la administración, era secretaria, trabajaba en una oficina desde que acabé los estudios, pero vino una crisis y me echaron del trabajo. Y bueno, pues fue un anuncio que vi en el correo, además, que daba clases cómicos de la legua de teatro en Bolueta, y allí fui. Y me encontré algo que hizo que cambiara mi vida, la verdad, porque aquello era un taller de material teatral. Allí enredábamos con todo, porque se hacían máscaras, trabajábamos nosotros el vestuario, Alex te enseñaba acrobacias, improvisaciones, conocíamos textos teatrales. Aquello era algo maravilloso, ¿no? Donde se generaba unas energías muy buenas y para mí fue todo un descubrimiento. Me dio muchísima pena, bueno, vi los últimos espectáculos también de cómicos, Pracaman, que fue una versión para adultos, ¿no?, de Pinocho. Me vi Máquina Belcha y el descubrimiento fue con Nafarroa 1500, lo primero que vi en la Plaza Nueva, que fue cuando descubrí lo que era el teatro, un teatro popular, donde estaba la plaza llena de gente disfrutando. Yo no había visto eso nunca, es más, creo que igual no había ido ni al teatro, porque para mí el teatro era pues esos artistas que venían de Madrid. Entonces eso pues estuvo muy bien. Me dio mucha pena cuando la escuela se acabó, cuando Cómicos se acabó, pero bueno, pues al de poco, yo creo que esto fue en octubre y en noviembre, lo recuerdo, Ramón me propuso formar parte del colectivo Carraca. Entonces, bueno, yo ya me olvidé de seguir buscando trabajo de secretaria y de todo. Dije, venga, adelante. Y a partir de eso, pues 42 años que llevo haciendo teatro de otra manera, completamente diferente a Ramón, ¿no? Porque Ramón es un hombre dentro de esta ciudad, voy a hablar, es impulsor desde hace muchísimos años. ¿Qué recordáis? Bueno, tú ya estás en pleno Carraca, entras en Carraca, donde se producen 2 o 3 fenómenos de éxito público, porque una de las historias con el teatro independiente era que no había realmente, salvo algunos títulos significados, Castañuela 70, La boda de los pequeños burgueses de Goliardos, tal, que es más o menos de la época, un poco antes, un poco después, pero vosotros también tenéis 2 o 3 títulos, pienso en Bilbao, pienso en Euskadifrenia, todo eso. ¿Por qué no lo contáis un poco, uno u otro? Sí, hay varios. Teníamos una querencia con tema vasco, porque sí. Bilbao fue una cosa que se hizo para fiestas, un montaje que se hizo para fiestas y tal, de Bilbao, montado muy rápido, con la Ochoa haciendo unos textos, las canciones, ninguno de nosotros ni cantaba, ni bailaba, ni nada y tal, pero se cantó y se bailó y tal. Y se estrenó en el Albéniz. Sí. Y si ahora, con el paso del tiempo y tal y como son ahora las cosas, cuentas que entonces no habíamos tenido oportunidad de ensayar con focos en un teatro, porque no había teatro donde ensayar con focos, ni hacer el montaje y tal, y que ibas al Albéniz la víspera y estabas esperando en la puerta que acabase un grupo de Santander que estaba actuando, que luego desmontaba, luego se iban y luego entrábamos nosotros a poner en pie el Bilbao y tal, que no habíamos
montado nunca, ¿no? Las luces, lo tal, lo cual. Y que era un montaje que llevaba bastante lleva lío, su cosa, ¿eh? Llevaba mucha fue cosa. complicado, de estas cosas de nervios y tal. Y aquello se convirtió en un fenómeno social. Había sido las inundaciones de Bilbao. Y el Bilbao tenía un personaje principal que era la Ría de Bilbao, que es el personaje que hacía Itziar Lazcano. Aquello era también un toque al corazoncito de los bilbaínos. La Ría de Bilbao se desbordaba y hacía un striptease. Y estaba la Ochoa, y estaba el paso doble a Berchale, y estaba el paso de la Archancha, estaba la Guerra de las Banderas, estaba un montón de cosas. Yo creo que en Bilbao estaba el germen. En paralelo estaba en literatura Achaga, la banda de Poch. Con Carlos Seguillor. Con Carlos Seguillor, toda la peña que estaba moviendo desde la literatura. La canción de la Archancha es madera del país. Sí. Yo quiero ser una Archancha de azul y rojo vestir, tomar parte en las hazañas de la histeria del país. Y Bilbao, que fue en los 40 principales, la canción estaba permanentemente, o sea, cada hora sonaba, estaban todas las chondas y tal, ¿no? Pero aquello fue un fenómeno más allá de lo teatral, era una especie de conexión total entre lo que sucedía en el escenario. Hacíamos 2 funciones diarias con 400 personas en cada función en el Albéniz, estaba lleno. Incluso la fila de delante, que el escenario estaba así, porque se hizo un suplemento, había gente que era capaz de estarse y ver la función así, porque quería verla y tal, ¿no? Fue el montaje que más taquilla hizo en la historia, yo creo, en aquella época. O sea, se vendieron muchísimas entradas, había colas que daban la vuelta al teatro, nieve y todo. O sea, con nieve y todo. Se repuso, en verano no nevaba, pero es que hay que explicar que se repuso varias veces en diferentes... Abrimos el Gallarre, que estaba cerrado, para hacerlo. El Gallarre, que había sido un antiguo local de cabaret, de café. Antes que cine, era teatro, y seguramente encontraríais algo escenario. Hecho polvo. Era un teatrillo aquello. Sí, lo limpiamos, le lavamos la cara. Lo reabristeis. Sí, y otra vez se llenó. Hicimos gira, también salimos de gira con ese montaje. Nos gustaba mucho, creo que estaba un poco inspirado también en la revista, ¿verdad? Sí. Una época que nos gustaba mucho la revista musical. ¿Llegó a salir de Bilbao? ¿Cómo? Sí. ¿Salió de Bilbao? Sí. Bilbao. También los críticos, la prensa y tal, cuando reflexionaba sobre el fenómeno decía, bueno, es una cosa muy local, no va a funcionar y tal. Estuvimos en Donosti, que como se sabe es nuestra radio de Bilbao, y ahí funcionó igual. Pero es que fuimos a Extremadura. Estuvimos en Extremadura. Los mismos chistes de la Guerra de las Banderas, de no sé qué, se reían. Y en el descanso, que se tiraba un balón, el Atleti, cantaba la Ochoa, y se tiraba un balón al público. Y nos íbamos, se iban a cambiar, porque estaba en 2 actos. Y de pronto descubrimos que hay un jaleo impresionante en el patio de butacas, y es que está todo el patio de butacas jugando con los 2 balones que se habían tirado y no sé qué y tal. Y aquello era una euforia muy, muy especial. O sea, hizo salidas, podía haber hecho más, pero no teníamos el engranaje para haber distribuido ese espectáculo como un espectáculo. Pero causó mucho impacto. O sea, a ver, Esperanza Roy vino a que le escribiéramos un guión para una cosa que empezaba de Telecinco, no sé qué, o sea, había como una especie de atracción alrededor de las posibilidades de disparate que tenía en aquel momento lo que hacíamos, ¿no? Quería decir que fue, ya lo he dicho, yo creo que un antecedente de lo que luego fue Vaya Semanita y tal, ese humor que era inimaginable unos años antes y que empieza a entrar en temas intocables, ¿no? Sí. 25 años después también se repuso Bilbao, después en el Arriaga con más medios, y pudimos hacerlo más vestido y un poco más elegante, aunque el alma primera de Bilbao era lo bonito. Hay algo que tiene interés, me parece, que va a pasar desapercibido, que es que en Bilbao hay intervención de artistas, digamos, creativos, artistas a lo mejor confunde, creativos, escritores, etcétera, que se interesan por el teatro. En el país
se había tenido más curiosidad por la canción, por la danza, que por el teatro. Y de pronto, lo que has mencionado a Juaristi, a Juan Carlos Eguillor, se convierten en letristas, en guionistas, en autores, en colaborar con algo por lo que entonces nadie daba un duro. Entonces eran duros, no euros, ¿no? Sí. Es ya la transición, es el decenio del 80. En el 84 se produce Oficio de Tinieblas. Sí. En el 84, Alex Angulo, César Saracho tienen una beca para ir a estudiar a París con Lecoq, con Gaulier. Es decir, empieza a crearse aquí una inquietud, esa falta de formación, ese voluntarismo de que has hablado, por lo menos tú, Ramón, y tú también lo has mencionado, puesto que ibas a la escuela a formarte. Bueno, pues empezaron a ir actores significados vascos a formarse a Inglaterra. Lo de París lo recuerdo porque en aquel momento tenía relación con el tema de las becas. Hay en esto de la reunión sobre el humor, una curiosidad que actores salidos de esos grupos han tenido fundamentalmente una trayectoria de actores cómicos. Y pienso en Alex Angulo, pienso en César Saracho, que es el Bernardo de Cámara Café. Cámara Café, sí. Pienso en Loli Astoreca, que ha estado en ITV haciendo Esther Velasco. Hay una serie de nombres de esa época que se inclinaron fundamentalmente por el teatro de humor. De aquel teatro beligerante, muy bravo de los primeros tiempos, se pasa a una especialización, no sé cómo decir, una especie como de querencia que no era habitual en los grupos, que hacían más bien teatro severo, teatro de tresillo, de hablar, de no sé qué. No digo vosotros, que está claro que no, era la calle, que era la agitación, sino hablo de los teatros de cámara de ensayo, de cultura hispánica, de los grupos en los que vestir de traje y hablar entonadamente era lo más importante del teatro. Entonces, esa beta de teatro más, ¿cómo decir?, ligero, pero técnicamente bien hecho, técnicamente calculado, etcétera, se produce también en Carracas. Si tú crees que se mejora la manera de hacer conforme pasa el tiempo, año 83, 84, Oficio de Tinieblas, la continuación. Sí, hay un detalle curioso. Bilbao está hecho como en precario. Efectivamente colaboró. A Bilbao se le atribuyen más colaboraciones de las que realmente hubo. La participación de Juan Carlos Eguillor, por ejemplo, fue exclusivamente la letra del pasodoble a Berchale que cantaba la Ochoa. No había más, el resto lo fabricamos nosotros, los textos, las canciones. Hay un trozo de Ramón Ibarra, otro trozo de Felipe, otro trozo no sé qué. O sea, estaba cocido en casa y se grabó muy rápido, se hacía playback y tal. Sin embargo, en Euskadi, que se hizo en los 90, ahí había una apoteosis de colaboraciones. O sea, ahí estaba Juan Carlos Eguillor, Manu Montero, Anchonu Rósolo, John Juaristi, no sé qué, en una mesa redonda donde se hablaba de posibilidades, de temas, de tal, la peluquiatría vasca, una peluquería que son psicólogas las Miss Martiartus estas, el otro el show del Lendakari, el otro no sé qué, una cosa que tenía un nivel de calidad mayor, que sin embargo fue causó menos impacto que lo que causó el Bilbao, ¿no? Una cosa curiosa. Pero sí sirvió para que tuviésemos una relación. O sea... A eso me refería yo, sin fijar el momento, que de pronto se empieza a producir una participación de la crema de la intelectualidad, que dice el Chotis,
la ciudad en vuestro trabajo, en el trabajo y sobre todo en el teatro, que a mí me parece que el tema, es decir, aquí ha habido artistas plásticos, ha habido cantantes, ha habido poetas, pero el teatro era una actividad menesterosa que daba un poco como de, has dicho antes, casposa, pues sí, también se podría decir, que no interesaba demasiado, que no tenía mucha influencia, es decir, parte de la dignificación, habría que decir, de la creación de un interés por la actividad teatral, parte del mérito lo tenéis vosotros, lo tienen los grupos locales y probablemente cómicos en especial, ¿no? ¿Podrías terminar, avanzar un poco más en Carraca, que yo pienso que tiene interés, o termínalo tú, que lo tienes también cerca? Sí, a mí sí me gustaría mencionar lo que has hablado antes, Ramón, respecto a que encontramos una época justo al comienzo de Carraca, cuando empezamos a encontrar trabas para encontrar locales, pues porque no había una política cultural y tal, la actividad que desarrolló Carraca, ¿no? Que hicimos una huelga activa. Entonces ofrecimos a todas las entidades y organismos de barrios y todo aquel que quisiera, ofrecíamos nuestras funciones gratis. Y en aquel momento teníamos 4 obras en repertorio, que eran El pase sin llamar, un espectáculo de Alex Angulo, de clown y de César Sarachu. Teníamos el Tutti Frutti Escola, que era un montaje infantil. Teníamos Ubú Emperatriz y teníamos Aspaldico, que eran unas acciones callejeras también que tuvieron muchísimo éxito. O sea que en aquel momento no sé exactamente cuántas funciones se llegaron a hacer, pero sí que fue algo que realmente sorprendió. Yo sé. O sea, fue un mes de febrero que se ofertó esa especie de huelga a la japonesa y tal, sí, ofrecida a entidades populares. El rollo era no a ayuntamientos y tal, sino a comisiones populares de fiestas, de entidades culturales. Sí. Nosotros íbamos a actuar gratis, o sea, por la gasolina de la furgoneta y tal, y como una cosa reivindicativa, sí, y tal. Sí. En un mes de febrero de 28 días hicimos como 30 funciones o algo así, o sea que en algún sitio, algunos días estábamos en 2 sitios a la vez. Aquello fue un hito en un momento dado. Hubo también una manifestación de grupos de teatro en el Arenal, no sé qué tal, pero sí, alguna barbaridad de esas hemos hecho. Esa huelga a la japonesa en realidad era el último estertor de lo que había sido las comisiones populares y todo eso, para entrar en ese mundo en el que la administración, con el afán de querer ofrecer lo mejor, tal, se hizo dueña de los teatros, de las iniciativas de programación y todo eso, ¿no? Luego éramos un grupo también pues numeroso, entonces eso también nos permitía poder trabajar en diferentes cosas, me acuerdo, ¿no? Porque en Pase sin llamar, como solamente estaban 2 actores, luego pudimos hacer también un montaje infantil y nos íbamos repartiendo, porque las tareas se podían asumir. Y infantiles yo creo que también se hicieron bastantes, no me acuerdo exactamente, pero bueno, también. Y eso me parece algo ¿Me aceptáis esa transición entre la militancia y la profesionalización, es decir, la búsqueda real de público, el atractivo de la comedia, todo esto que he tratado de plantear? Quiero decir, de aquellos muchachos valientes, muchachos y muchachas, que empezaron, de pronto sale una leva de actores cómicos, actores de comedia fundamentalmente, porque todos habéis hecho teatro serio, habéis hecho drama, lo ha hecho Alex Angulo, lo ha hecho Cesarito, que lo conocemos poco aquí, César Sarachu, lo conocemos poco aquí, pero ha hecho un cine espléndido. Tiene alguna película, un terrorista con... Bueno, César Sarachu es un personaje... Es que voy a contar una anécdota de César. Debes. Es que me acuerdo que cuando en los ensayos trataba de ponerse serio y de hacer drama, era imposible. O sea, era imposible. Nos hacía reír a todos muchísimo. ¿Tú recuerdas esto, Ramón? Que cuanto más serio se ponía, más nos hacía reír.
decía que él era un fracasado en el drama, no es verdad. Pero bueno. Había dos locos en los trabajos de Carraca y tal, que eran Alex Angulo y César Saracho, que llevaban la idea del clown dentro y querían ser payasos y hacer reír. Los dos fueron luego, como has dicho, a Lecoq y a Golier y tal. Y en las improvisaciones, cuando se estaba improvisando, eran imparables. O sea, Alex, cada día de ensayo, la misma escena, la hacía distinta. Diferente. Había que decirle, Alex, haz por favor lo mismo de ayer para que vaya quedando la cosa y tal. Y a César había que pararle las improvisaciones porque no tenía punto final, o sea, arrastraban, creaban un ambiente de juego muy divertido. Eran unos monstruos, ¿no? La verdad que sí, aprendimos muchísimo con ellos. También a veces nos acomplejaba un poco trabajar a su vera, porque es que nunca estabas a la altura, era como imposible, pero bueno, cada uno luego desarrolló su... Otro hito en Carraca de otro tipo y otro tipo de público, y tal fue el Hugo Emperatriz, que ahí estaba César, estaba Alex, estabas tú, estaba Yolanda, estaba Loli, estaba yo, Velasco, y era una locura de Loli. Una obra hecha en calzoncillos, camiseta, no sé qué, calzoncillos sucios, tal, y que empezaba la cosa con un hornillo ahí en la esquina con eucalipto y tal, y con una persona en bata con un cuello de estos así, mirando, yo digo, pom, teatro, escena primera, escena no sé qué y tal. Y era una locura de espectáculo. Estuvo en muchos festivales, estuvo en el FITEI, estuvo en festivales, yo creo que en toda España. Fue premiado también, ¿Él? Que fue premiado con el premio Ercilla, también, como mejor espectáculo. FITEI has contado esta mañana, vamos, te he oído contar algo que debes contar ahora, pero es el éxito que tuvisteis en una época con un espectáculo de calle, que era el Tripón. ¿Cuál era el que llevasteis al FITEI de Oporto? Sí, hay una, eso no lo sabe Ichi tampoco. Hace 3 días, lo cuento, hace 3 días una estudiosa actriz y universitaria, no sé qué tal, estaba haciendo un trabajo de información de un festival mítico que se celebraba... Festival Internacional de Teatro de Expresión Ibérica, que se hace anualmente en Oporto y que hay, aparte de españoles, de todas las comunidades... hay brasileños y portugueses, naturalmente, porque es Oporto. Y a veces resulta que, latinoamericanos. Pedía información de un espectáculo que era el Triponchi Jauná, que era un espectáculo de calle que hicimos, era de cómicos de La Legua. ¿Por qué? Porque resulta que el primer festival, estaba haciendo una historia del FITEI, y querían incluso retomar algunos de los espectáculos que tuvieron alguna relevancia especial y tal. Entonces, entre la documentación que había, se encuentran que todos los críticos portugueses, a la cabeza de Carlos Porto, que era el pope de la crítica en Portugal y tal, y otra gente de grupos Seiba Troup, los grupos así punteros, hablaban sobre el impacto que causó en Oporto en la representación de Triponchi Jauná, donde el público participaba, donde se cantaba la Internacional. Hay que recordar la revolución de los claveles pisándonos los talones. Yo creo que, bueno, en fin, fue un hito y lo teníamos perdido. De gigantes, de grandes volúmenes, ¿no? Sí, con carros se movían, tal. Lo que ahora sería ese teatro, ¿cómo se llama? Invasivo, no. De inmersión. De inmersión. Como un gran descubrimiento, ¿no? Un teatro de inmersión, porque el público se mezcla con tal. Pues en el año 70 y no sé cuántos, ya hacíamos sin saberlo un teatro inmersivo donde el público participaba, donde se trasladaba a los escenarios, el público se movía. Y acababa aquello con mucho portugués y portuguesa, porque se acababa con una internacional en una manifestación y tal, con el puño levantado y el aplauso. Entonces de pronto descubres y dices, vale. O sea que aquello tuvo importancia, aquello que hicimos, y ahora alguien lo reivindica, incluso pide el material gráfico y tal. Y la desgracia nuestra de esa época es que no abundaban no había vídeo, no era tan normal, no había un teléfono móvil para sacar aquello, y hay unas pocas fotos. Y hay hitos, tanto en cómicos como en Carraca menos, porque ya había más posibilidades. Estuvimos en Oporto. Como Carraca también estuvimos en Oporto, en el festival, como Carraca. No recuerdo con qué... Se estuvo, primero, luego se fue con Aspaldico, con los personajes callejeros, y llegamos hasta
con el Ubú Emperatriz. Eso es. Se llegó a ir allí. Y de eso no hay, o sea, ellos mismos nos pedían, esta chica que digo, la investigadora, nos pedía material, y yo, no tenemos, no hay, o sea, no tenemos fotos de... Hay otro hito que ha salido también a relucir antes, eso era de cómicos, de ese cómicos militante, no sé cómo, de comisiones populares, que es que tú cuentas que una vez en un encierro de la naval de Sestao, el comité de huelga llama al grupo de teatro Cómicos de la Legua para hacer Vivir por Bilbao, años 75, 74, y allí vamos una noche a la nuestra naval, furgoneta, al lugar de trabajo. A la naval. a la naval de Sestao, con un vigilante que digo, no se puede pasar y tal y cual. El comité de huelga que dice, sí se puede pasar. Levantaron la barrera y entró la furgoneta. Y llegas allí con toda la emoción de los buzos, no sé cómo, y esto. Pero aquí donde actuamos, dicho sea de paso, ¿pero qué necesitáis? Pues, no sé, un escenario o algo. La gente, o hacemos un corro, o tal. ¿Un escenario cómo? Pues un escenario de tanto por tanto, porque montamos un cubo y no sé qué. Y entonces llega un imán gigantesco, baja y coge 6 bobinas, toc, 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 y luego unas planchas de acero y las planta encima. Y en 20 minutos había un escenario montado. De y eso tal. sí hay fotografías. ¿Eh? Hay fotografías de eso, Sí, yo creo, porque pero lo he hay visto. 2 fotografías Sí, sí. de eso que es, o sea, es inolvidable, es impresionante y tal. Solo hay 2 fotos porque alguien del comité de huelga tenía una cámara de fotos y sacó las fotos de cómo eran entonces, que a veces salían bien, a veces salían mal. Pues eso es lo único que hay. Entonces es curioso cómo hay una parte de cómicos y el principio de Carraca y tal, donde no hay memoria y donde se confunde la memoria, nos atribuyen cosas que no son o tal, se pierde gente en el camino. Y estamos con una idea de documental, de entrevistas, tal, para dejar un testimonio de aquella época, no por razones teatrales, por razones de movida social y de todo eso. Porque forma parte de la historia también del teatro de aquí, ¿no? Sí. Yo creo que eso, tanto Se para pierde. los espectadores de ahora como para los profesionales de ahora, está bien que conozcan todo eso de dónde viene, ¿no? Sí, sí. Le ponemos fecha a Carraca, digo, 70, 80, del 90 has mencionado un espectáculo. ¿Hasta cuándo está Carraca en marcha? A 90 y tantos. 90 y... O sea, los últimos espectáculos que subo a 95. Suenan más, fueron palabralismos, fueron Hoy Sí. Última Función, fueron los últimos espectáculos. Un momento en que ya Alex estaba haciendo televisión, estábamos haciendo cine, empezaba como la dispersión y ya se dejó de funcionar y tal. Yo vuelvo otra vez a lo del... 95. Lo del, ¿Cuál? 95. Tengo yo lo del mismo. entusiasmo y el humor, porque has mencionado 2 o 3 espectáculos ahora que son claramente humorísticos. Sí. El palabrarismo, el Última Función, están claramente dentro de la órbita del humor. Ya, la pregunta personal, ¿cómo os arregláis? ¿Cómo te arreglas tú, Ichi, para hacer la transición entre una fórmula y otra? De las, ¿cómo decir? De las sensaciones esenciales, alegría, tristeza, amor, odio, tal. ¿Cómo pasas del llanto a la risa? Porque eso me estáis contando, ¿no? Sí, bueno. Eso ha pasado. Cuando empecé me costaba mucho más, era más complicado, ¿no? Y luego, como digo, tener estos monstruos de la comedia, pues era complicado a veces hacer comedia simplemente porque tenías un poquillo de complejo, ¿no? Luego se te va pasando. Pero a día de hoy ya he aprendido y disfruto muchísimo, tanto con la comedia como con el drama. Prefiero reírme, desde luego, pero bueno, no sé, luego yo también, pues a Ramón le estoy muy agradecida porque él, de alguna forma, con él empecé y conocí este oficio que me ha cambiado la vida, me cambió la vida y es mi vida hoy en día, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago? No lo sé, ya es que va solo. Antes tú, no tenía que Ramón? Se ha ido trabajar soltando. mucho. Mira, Ichi cuando aparece en la escuela de cómicos, con la generación que hubo y tal, Mucha vergüenza. en aquel momento
pero tenía una cualidad muy evidente, que es que hablaba muy bien, se le entendía muy bien, leía muy bien, hacía sonar las palabras con mucha nitidez y tal. Y eso era de pronto un valor para reconocerlo inmediatamente. Pero es verdad que estaba miedo. como plegada hacia adentro. Ella tenía, miedo. hay que poner una Ichi con unas gafas así importantes, tal, y ella estaba como detrás de la imagen que ella imaginaba que se tenía desde fuera. Y ya fue saliendo de esa imagen, adiós gafas, adiós tal, adiós no sé qué, adiós cual. Pensaba que el cine no lo iba a querer nunca, pensaba que a Ichi le pasaba que actuaba y hacía la protagonista, no sé qué, y luego salía a la calle y una señora que venía a saludar y a decir que le había gustado, no sabía que ella era la que hacía, porque estaba transformada, porque no ha ejercido de un tipo de físico tal, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una hormiguita, le gustaba tener controlado. Y el humor es un poco descontrol al principio, es muy descontrol. Sobre todo cuando está rodeada de gamberros y tal. Claro, y no sabes por dónde salir. Pero luego ha conseguido ser la más gamberra y sacar su grandísimo sentido del humor, su ironía, su maldad, su pillería y tal. Se sigue haciendo de vez en cuando la monjita y tal y cual, pero de eso nada. Disfruto mucho con mi trabajo, la verdad que sí, me gusta. Los enemigos de Carraca, los enemigos de los tres grupos que hemos mencionado, la censura, por un lado. ¿Por qué no cuentas algo de la canción del soldado? Ahí no fue la historia del soldado. La historia del soldado. La historia del soldado fue uno de los primeros 81. Es música Stravinsky y está basado en un poema de Afanasiev, no me acuerdo. Lo hizo Stravinsky. Nosotros hicimos una versión de la historia del soldado recién empezados Carraca. Se había hecho pases sin llamar la historia del soldado. Y ahí Nati, Loli, Esther, todo, actrices. Sí. Incluso haciendo personajes a veces sí. masculinos, o sí. el diablo, no sé qué. Diablo, sí. Y una historia de un soldado que el diablo le vende el violín y tal y cual. Bueno, el caso es que esa fue la gran apuesta. Nos hicimos una plataforma giratoria a mano, no sé cómo, con una pasarela, un gasto en Zaragoza. Carlton fue, ¿no? En el Carlton. En el hotel, en el teatro, en el cine teatro. Carlton, que sí, en aquel momento ahí se estrenó. Estaba habilitado para el teatro. Y ahí nos pasó que nos vino entonces la SGAE, la Sociedad General de Autores, cumplía aparte de la defensa de los autores eran los autores. Y luego había una panda de indocumentados que estaban haciendo teatro, que estaban cobrando la entrada y que no sé qué, y eso no les gustaba nada. Y cada vez que hacías un espectáculo había que pasar por protección de menores, que te sellaban porque se pagaba una cantidad para protección de menores, por autores, porque si no estaba sellado tú no podías hacer la obra, por el delegado gubernativo para tener permiso para hacer eso, no sé qué. Bueno, nosotros hicimos eso, fue de un éxito mediano, estuvo bien, pero vino un delegado de los que ya no hay, afortunadamente, no quiero decir el apellido, pero es inolvidable, con peluquín. Entonces, este señor vino y dijo, oiga, ustedes no tienen permiso para hacer esta obra. No, sí, pero bueno, no, sí, permiso. Vamos a pagar el tanto por ciento de taquilla y tal. No, si no tienen permiso. ¿Pero permiso de quién? De Stravinsky, o sea, del compositor y tal. No hemos pedido permiso, hemos cogido un disco, tal. No, eso no, vamos a tener que pararlas. Entonces empezamos un juego de recursos en los que llegamos hasta presentarle un disco grabado en la Unión, en Moscú, en la Unión Soviética y tal, donde se suponía que no había un rollo de derechos de autor y tal. No, pero quien tiene las partituras es una empresa, una casa tal que es la dueña de las partituras. Bueno, fue un tira y afloja con este señor que hizo que aquella recaudación de nuestra primera gran obra con plataforma giratoria se la quedase enterita. La SGAE. No sabemos qué fue de ello, pero enterita. Yo creo que ni a Stravinsky ni a nadie le pasaron ni a la casa editora de la música tal. Y ese fue el primer planchazo así de... Sí, muy gordo fue aquello. Eso fue, digamos, la censura económica, pero la censura... La censura en Cómicos de la Legua había que llevar todo,
letras de las canciones, ¿no? Del Socamairu, de tal, toda la movida que había de canciones había que llevar ahí. Tal. Y en el teatro, cuando empezaron a ver que aquello se veía y había tal, se empezó a poner inconvenientes. Entonces había que llevar la censura, que estaba en Gran Vía, estaba aquí al lado del cine Gran Vía, en un piso, estaba la Delegación de Información y Turismo, y ahí se pasaba censura. Entonces te tachaban, Porfirio va a orinar, decía, lo tachaban. Pero no va a orinar, no, quiere decir que sale fuera, no es que se vaya a mear en el escenario, no sé qué. O tachaban cosas así. O llevabas León Felipe para hacer un recital, algunos poemas, otros no sé qué. Decía, no lo vamos a... Es que León Felipe no está publicado en España. O sea, no podemos censurarlo, o sea, esto no consta. Tal, ¿no? O sea, había hasta... Podían crear inconvenientes. Entre las GAE, la censura y no sé qué, se creaba una barrera. Censuraban cosas muy ridículas y luego era muy fácil porque presentabas unos poemas y hacías otros. Yo creo que eso era general y tal. O cuando eran las canciones en euskera o tal, hacías una traducción que no era la correcta y tal, ¿no? Pero la censura, nosotros la esquivamos más porque tuvimos una actividad muy marginal. Y en Cómicos hubo una época de actuar en iglesias de barrio, en locales de asociaciones de vecinos, sin censura y sin anunciar. Eso también ha creado que no quede memoria escrita de aquella época, o quede memoria muy graciosa que ponía, hoy en Gallarta, recital por Nicolás Guillén. Como que nace por bulerías o por no sé qué, recital por Nicolás Guillén. Bueno, pinceladas de cada una de las etapas que habéis pasado. ¿Y qué queda de aquello? ¿Qué queda de aquello? Quiere decir, ¿qué añoráis, por ejemplo, de Carraca y tú de todos tus episodios? ¿Qué volveríais a hacer, qué no volveríais a hacer? ¿Volveríais al drama? Yo me llevo muy mal con el pasado, no me gusta. No me gusta porque me genera una emoción la nostalgia, la melancolía y me pone un poco triste. Entonces, ahí está lo que hemos hecho y ya está. Fuera el pasado. Sí, fuera el pasado. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo ahora y con ilusión por todo lo que me vaya a llegar, pero como que me olvido de eso porque no, es que no me gusta. No me gusta pensar en el pasado ni en el trabajo. Vas a decir una cosa parecida, pero te he oído decir alguna vez que echabas en falta un modo de trabajo, un modo de creación. Pues adelante, cuéntalo. Sí, lo que había de equipo, lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido de la vida y del desarrollo del pensamiento, las ideas y todo eso, y la conciencia social y todo, lo he aprendido a través del teatro. El teatro ha sido mi gran motor, ¿no? Siempre hemos tenido alrededor asesores, siempre cuando era la asociación de vecinos llamábamos a gente que estaba implicada. Juan Luis Ibarra, que fue presidente del Tribunal Vasco de Justicia, en aquella época era un abogado laboralista que colaboraba con asociaciones de vecinos, un arquitecto, un no sé qué, así. Siempre nos buscábamos un asesoramiento, o la universidad o tal, Jesús Arpal para Navarra 1500, en todo. Y ahí había un aprendizaje, había un juego, había un aprendizaje, es la palabra. Es curioso porque yo he hecho recientemente con Andrés Lima los Shock 1, tal, no sé qué, y el sistema novedoso de trabajo, y ahí volví a recordar aquellos tiempos. Claro, teníamos 20 años, ahora tenemos más y tenemos una madurez que antes no teníamos, pero el sistema de trabajo ideal lo volví a encontrar con el trabajo de Andrés Lima, que era incorporar los dramaturgos, la gente que va a escribir finalmente aquello, al proceso de trabajo, a esta periodista de guerra y a este cronista de guerra, para que entren, hablen, cuenten, presten bibliografía, y de ahí finalmente se escribe un texto. Eso lo hacíamos con Triponchi y Jauná, con el Jardín de la Oca y la Coppel, con no sé qué, ¿no? Yo echo de menos ese equipo de trabajo y un sueño cumplido de alguna manera que va a ir evolucionando para mí.
es tener un espacio de trabajo como tenemos en Pabellón 6. Un espacio robado a la ciudad, que es el extrarradio, pero cada vez es menos el extrarradio, que es un sitio de juego, de entrenamiento, de exhibición, que ha generado una compañía joven, un pequeño trampolín. O sea, que eso se quiera más, crezca y que las nuevas generaciones tengan un sitio de referencia y eso, ¿no? Grupos con teatro y teatros con ahí grupo, se trabaja, ¿no? Que haya compañías que en estables. Pabellón 6 se trabaja así, con los equipos Sí. también, y eso... Sí, hay algo de eso, hay mucha creación. Sí. Lo que pasa es que somos poco dados a presumir de discurso. Cuando decimos, ¿qué hacéis? Pues teatro. Bueno, teatro. Teatro hacía yo cuando era pequeño en el colegio. Teatro no tiene mérito. Si me dijeras tocar el violín, pero teatro, ¿sabes? Es una actividad bastante poco apreciada y eso, ¿no? Yo quería decir, a contestar algo que tú habías dicho, Ichi. Lo de Pabellón, que allí se trabaja así también, Sí, ¿no? Se hacen eso equipos, es, que también hay creaciones, se escribe de pronto en estás conjunto. tocando temas que te interesan de una forma tal, hay nuevos dramaturgos, es decir, ahora podíamos poner, esto es la temática LGTBI, esto es un montaje feminista, esto es tal, podríamos hablar del empoderamiento, o sea, directoras que han pasado por tal. Pero somos tontos, que forma parte de nuestro trabajo normal ser así, hacer eso, y ese discurso de lo ecológico, lo solidario, lo no sé qué, se lo están llevando las grandes corporaciones. Ahora resulta que Iberdrola es la más ecológica, que el banco, el BBV, es el que piensa en ti, en no sé qué. El trabajo intergeneracional, también en Pabellón 6 se trabaja mucho así, y eso es que importante, hay chavales de ¿no? 20 años con señores mayores como Ichi. Bueno, ya veo que habéis venido a hablar de vuestro libro. Venga, Pabellón 6. Pabellón 6. Yo de Pabellón 6 lo único que puedo decir es que es un sitio estupendo para poder practicar tu profesión, para relacionarte con la gente y donde puedes hacer, pues en mi caso lo que más me gusta, que es teatro. Lo que pasa que Pabellón 6, el promotor, el impulsor, desde hace muchísimo tiempo es Ramón. Entonces yo creo que es su hijo, ¿no? Y luego mi sobrino. Pues, tu sobrino, lo que quieras, pero bueno, los demás colaboramos con mucho placer. Sí, estamos en todos los A ver, el impulsor. Pabellón tiene que quedar, y lo cuidamos y lo queremos y tal, pero afortunadamente esa generación, salvo los que se han pegado una hostia con el coche camino de La Rioja, estamos vivos y estamos activos y tal, ¿no? Y en febrero estrenamos un espectáculo en el Arriaga que no tiene que ver con Pabellón, o estamos haciendo cine, o estamos haciendo tal. Y a pesar de todo ello, seguimos teniendo un corazoncito puesto en Pabellón por lo que tiene, porque tenemos que ocupar los teatros, las salas. Esto está magnífico que sea una sala dedicada a teatro. Ojalá estuviese más rato dedicada al teatro, ¿no? Y así todo, ¿no? Yo creo que todos los espacios, y es una reivindicación que ahora se está lanzando desde directores de escena, que es ni un teatro sin compañía, ni una compañía sin teatro. No sé si es el eslogan, pero es la idea de vincular equipos de trabajo a las salas de teatro. Una sala vacía es un pecado. Bueno, pues yo creo que puede ser un final optimista. Ya. ¿Esa duda o cómo es esto? Tú estás más entrenado. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Sí. Hasta aquí, gracias. Gracias. Muchas gracias.